en este primer acercamiento para lo que va a ser el estudio y el diagnóstico posterior de la cultura, ¿no? Y empezamos trabajando en esta unidad número 1, que nos habla de la humanización de la organización. Para eso tomamos dos conceptos que tienen que ver con, que nos enseña Aldous Levenson acerca de qué tipo de organización es, ¿sí? En esta humanización de la organización, Aldous Levenson nos habla de que existe una organización social requerida y una organización social anti-requerida. Esto es cuando yo voy y veo qué tipo de organizaciones o yo misma dentro de la organización en la cual estoy trabajando puedo pensar y puedo ver si es una organización requerida o es una organización anti-requerida, ¿sí? Higiénica o paranohigiénica, en palabras de Aldous Levenson, ¿no? Pensando en que la organización social requerida, cuando él hace esta teoría, cuando escribe este libro acerca de la organización social, piensa en la organización social requerida como una personalidad normal, como así como yo les decía, las organizaciones también tienen su forma de ser y tienen que ver mucho con las personalidades y puede ser que la personalidad sea una personalidad normal o una personalidad con alguna patología, ¿no? Entonces, cuando él habla de la personalidad normal, habla desde esta mirada de organización, que se refiere a una organización sana, ¿sí? Una organización que alienta estos sentimientos de confianza y de esperanza, que es una organización que promueve el crecimiento también de sus miembros. Eso para Aldous Levenson es la organización social requerida. También en contraposición habla de una organización social antirrequerida o paranohigiénica, ¿no? Donde acá empieza a hablar de la forma en la que la organización se comporta y cómo tiene ciertos vicios que la hacen ver como que es antirrequerida, ¿no? Esto de pensar en que lleva la interacción social hacia modos de conducta que provocan el surgimiento de la sospecha, la envidia, la habilidad, la rivalidad. Ay, habilidad. Bueno, pensando en que saca lo peor de los seres humanos, esa es una organización antirrequerida, ¿sí? La que para Aldous Levenson dice no posee los fundamentos de una personalidad normal, ¿no? Entonces es aquella organización que va sacando lo peor de las personas y los grupos que la componen, ¿sí? Estos sentimientos de envidia, de rivalidad, ¿sí? De sospecha, de rumores, cuando esa organización empieza a comportarse de esa manera, ya se transforma en una organización antirrequerida, una organización que no promueve el bienestar de las personas dentro de ella, con lo cual empieza a tener esa mirada. Si nosotros nos paramos y queremos hacer un diagnóstico, podemos empezar pensando qué tipo de organización estamos, ¿sí? ¿Qué tipo de organización es esta? ¿Es una organización requerida o una organización antirrequerida, ¿no? Cuando habla él de que la organización requerida tiene rasgos de la personalidad normal, nos habla de estos rasgos, ¿no? De la autorrealización, de la dependencia e independencia, del sentimiento de equidad y justicia, de la identidad, del poder cognitivo y la capacidad y de la conciencia de uno mismo, ¿no? Eso es para él los rasgos de una personalidad normal, ¿sí? Desde esa mirada, él piensa o toma lo que es esa organización, ¿no? Autorrealización, ustedes saben, cuando es una organización que promueve el crecimiento de sus miembros, que trabaja en pos de que la persona no se jubile con lo que entró, por decirlo, ¿no? Que promueve que la persona se capacite, crezca desde distintos ámbitos, desde el ámbito donde quiera, que pueda tener esa libertad. Eso es la autorrealización. Eso es un rasgo de la personalidad normal. Otra cosa que hablan ellos es de esta dependencia e independencia,
¿sí? Que la persona es capaz de trabajar eh, mm, bajo ciertas órdenes, pero a la vez también no tiene problema en trabajar libremente, ¿sí? Es capaz de tener esa flexibilidad necesaria para adaptarse a situaciones donde necesite tener un consejo, una directiva, y esas situaciones en las cuales no hace falta tener esa directiva y poder trabajar de manera más libre tomando sus propias decisiones, ¿no? Entonces, él dice, esta es otra de las formas en las cuales la organización, podemos empezar a hablar de organizaciones que son organizaciones sanas, organizaciones requeridas, ¿sí? Sentimiento de equidad y justicia es otra característica o rasgo de la personalidad sana, donde empezar a pensar en que de que estamos todos en igualdad de condiciones, ¿sí? Que no unos tienen más y otros tienen menos, sino que vamos todos con, eh, eh, que todos somos tomados de la misma manera, ¿sí? Que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Ese sentimiento de equidad y justicia. Que si nos equivocamos, todos recibimos el mismo castigo, porque no quiero decir castigo, pero digamos que son justos las reprimendas que hay para un lado y para el otro. La identidad promueve la identidad de uno, el poder cognitivo y la capacidad. Cuando habla del poder cognitivo tiene que ver con esa forma, ese desarrollo que nosotros tenemos para hacer ciertas cuestiones, ¿sí? Y van de la mano de la capacidad, ¿sí? Poder cognitivo en cuanto a todo lo a todo lo que yo conozco y sé referido a un determinado puesto. Y capacidad, la forma que tengo de hacerlo, la manera práctica que tengo de llevar adelante ese poder cognitivo. Muchas veces nos encontramos con problemas de organizacionales o pensamos que es una organización antirrequerida porque vemos que hay puestos donde las personas no están lo suficientemente capacitadas para ocuparlos, ¿no? Eso tiene que ver con el poder cognitivo y la capacidad, ¿sí? O al revés, puede ser que haya puestos que la persona está ultra capacitada para llevar adelante lo que está haciendo y se queda chiquito en ese puesto, ¿sí? Eso es el poder cognitivo y la capacidad. Y la conciencia de uno mismo, ¿no? El saber enfrentar todas mis responsabilidades sin tener que estarle echando la culpa al otro, sino saber reconocerme y conocerme en este momento y en esta situación organizacional en la que me encuentro. Para Aldous Levenson, esa es una organización requerida, es una organización que está bien, que puede generar confianza en las personas, que puede trabajar por el bienestar de las personas que lo componen y que fomenta el crecimiento de esas mismas personas, ¿no? Entonces, en medio de todo esto es lo que surge el término de la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional que a través de los tiempos siempre existió la cultura, o sea, a mí siempre me gusta decir que en todas las organizaciones hay cultura, así sea un kiosquito de 3 personas, hay una cultura, porque tiene que ver con esa forma de hacer las cosas, con esa forma de trabajar y todo lo que se genera detrás de eso, ¿no? Entonces vamos a ver que hay muchos conceptos acerca de lo que es la cultura organizacional, ¿no? Por ejemplo, Goffman nos dice que tiene que ver con los comportamientos observados de forma regular en relación entre los individuos, ¿sí? Eh, y acá Goffman habla de los comportamientos y cómo la cultura se forma desde eso que se ve, desde los comportamientos, de lo visible, digamos, lo que nosotros sacamos en conclusión, que es la organización por esos comportamientos de las personas que están dentro de esa organización. Las normas que se desarrollan en los grupos de trabajo, dice Homans, ¿sí? Otra vez un poco de las normas y de qué forma se van trabajando esas normas. Los valores dominantes aceptados por una organización, dice D.L. Kennedy, ¿sí?
La filosofía que orienta una empresa, dice Ouchi, ¿sí? El ambiente o clima que se establece en una empresa por distribución física de sus miembros, la forma en la que estos se relacionan, ¿sí? Otra definición nos habla de eso. Si ustedes ven, en estas definiciones hablan de muchas cosas que se ven y muchas cosas que no se ven, porque los valores dominantes, como nos dice D.L. Kennedy, no los vemos a los valores, pero sí podemos ver comportamientos o conductas que me lleven a inferir de qué valor estamos hablando, ¿no? Y cuando hablamos de la organización y su valor, ahí vemos también un poco de lo que es cultura y de qué forma esa cultura se va trabajando, esa cultura se va desarrollando, ¿no? Nosotros para trabajar en esta materia tomamos esta definición que es de Edgar Schein, que nos dice que la cultura organizacional es este conjunto de presunciones básicas, inventadas, descubiertas, desarrolladas por un grupo para ir aprendiendo a enfrentarse a sus problemas, ¿sí? Conjunto de presunciones básicas, inventadas, descubiertas o desarrolladas, dice Schein, ¿sí? Tiene que ver con todo esto, volvemos otra vez al pegamento, que hace que todos tiremos para el mismo lado, ¿sí? Son presunciones, ¿sí? Disposiciones, ¿sí? Con las cuales se trabaja, ¿no? Por un grupo para ir aprendiendo a enfrentarse a sus problemas, para ir viendo cómo funcionamos frente a cada uno de los problemas, de adaptación externa y de integración interna, ¿sí? La adaptación externa, cómo le hacemos frente a ese contexto, y de integración interna, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos y cómo nos hacemos frente entre nosotros mismos frente a todo lo que viene del entorno, pero también internamente, como nosotros también. Que hayan ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas, es decir, que hayan podido ser vistas que funcionaban y ahí se las toma como válidas. En consecuencia, ser enseñadas a nuevos miembros, como el modo correcto de percibir, pensar y sentir, ¿sí? Cuando Shane nos habla de esto, de ese nuevo modo, ese modo el modo correcto de pensar y sentir esos problemas y la forma en la que los enfrentamos, tiene que ver con esto, ¿no? Con todas las presunciones que para un equipo, para una organización han sido ciertas, como después nosotros las vamos trabajando y pensamos que es la mejor forma de hacer las cosas. Esto nos pasa mucho si vamos a organizaciones donde están completamente mecanizados su trabajo, ¿no? Y empezamos a ver que las personas no quieren cambiar su forma de trabajar por más que les resulte más fácil. ¿Por qué? Porque ellas han visto que trabajando de la manera en la que lo vienen haciendo ahora, está bien. ¿Sí? No necesitan cambiar. ¿Por qué? Porque esa es la forma verdadera de hacer las cosas. Cuando una persona llega a una cultura y no se adapta porque no acepta las normas con las cuales se trabaja en esa organización, termina quedando afuera, ¿sí? Entonces es aquí donde está la cuestión, y que por ahí nosotros cuando vamos a trabajar cambios de cultura organizacional encontramos todos eh, estas resistencias al cambio, que muchas veces pasa que las personas no quieren renunciar a cómo venían haciendo las cosas antes, ¿sí? Prefieren seguir haciendo como lo venían haciendo antes porque ellos sienten que así está bien. Entonces, frente a eso, ponen miles de pretextos. Les cuento una experiencia: nosotros estamos trabajando en un gran cambio en la forma en la que se trabaja en los centros de salud de la capital. Bueno, de la capital y ahora del interior también, de La Rioja, les digo, ¿no? Del Ministerio de Salud. Y tuvimos muchísimas resistencias. Y la mayoría de las cosas decían, bueno, no, porque esto se va a ir. No, esto no va a funcionar, esto ya se quiso hacer y no se pudo hacer. Esto no va a funcionar. Resistente, resistente. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar en que ellas empiecen a trabajar, que las personas de los centros de salud empiecen a trabajar con una planificación mensual. Se cumple, no se cumpla, después la veremos.
pero que empiecen a planificar sus tareas con un objetivo. Y no que sea la atención a mera demanda. Bueno, viene el vecino, lo atiende y uno dice, no, que pueda yo salir a buscar también a esas personas según su situación de salud. Y ahí, bueno, obviamente, toda la resistencia, que esto no va a funcionar, que esto ya se quiso hacer y que no se pudo hacer. Bueno, hagámoslo, total, estas ya se van a ir en 4 años, no, ya cambia el gobierno, cambia todo. Entonces, nadie lo terminaba haciendo. Y esto lo venimos trabajando y venimos impulsando este cambio en la cultura organizacional desde el 2022. Y todavía no nos fuimos y todavía seguimos hinchando con lo mismo, ¿no? En que se abandonen esos viejos patrones, esas viejas formas de hacer las cosas y que empecemos a adaptarnos a nuevas tecnologías. Tecnologías de sistemas, tecnologías de personas también, en las nuevas maneras de hacer las cosas. Cuesta muchísimo cambiar una cultura, porque imagínense, estas presunciones básicas de las que habla Shane son inconscientes, o sea, yo lo termino haciendo inconscientemente, termino usando un papel inconscientemente porque en la computadora se me traba, me canso, bueno, abandono, ¿sí? Inconsciente, y digo, no, esto no va a funcionar, inconsciente, sin ni siquiera saber, sin ni siquiera tener ninguna postura de que me diga que esto no se puede hacer, ¿sí? Inconscientemente. Eso es la cultura y eso es lo que por ahí nos cuesta muchísimo romper, desestabilizar, hacer que sea diferente, ¿no? Un poco mirarlo desde ese lugar. Los niveles de la cultura. Esto ya lo vimos un poquito, creo, en años anteriores. La cultura, según Shane, seguimos hablando de Shane, habla de la mira desde 3 niveles. Desde un nivel 1, que tiene que ver con los artefactos y las creaciones, y dice Shane, es todo lo que se ve. ¿Sí? Cuando yo voy a la organización, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que puedo observar? Una mesa, una silla, un escritorio, unas formas de hablar, ¿sí? Que son las formas lingüísticas, eh, los modos en los cuales se dirigen, todo eso él le llama artefactos o creaciones. Los rituales, todo eso para él son los artefactos, nivel 1. Después viene un nivel 2. En el nivel 2 están todos los valores, normas, creencias que le dan sentido a ese nivel 1, ¿no? Entonces los valores por ahí están escritos entonces eso pueden observarse o no. Sí, esto que yo les decía, yo por ahí no puedo ver los valores de todas las personas, pero sí lo puedo ver en su forma de trabajar. O pueden estar escritos en un reglamento interno, en unas normas de trabajo, en los mismos cartelitos que voy viendo. Eso me habla de los valores de las personas que componen esa organización, de los valores de la organización. Y después recién vienen las presunciones básicas. Esto que yo les digo, eso que nosotros tenemos bien adentro, inconsciente, que tiene que ver con nuestra forma de trabajar o con nuestra forma de movernos en nuestro lugar de trabajo, que nos resistimos a cambiar, que no queremos dejar, que no queremos abandonar. Es lo que para Shane llama las presunciones básicas, ¿sí? Que es a donde nosotros tenemos que trabajar. Esto es lo que siempre veíamos como una pirámide, la pirámide de Shane, ¿no? Que en la base estaban las presunciones, como el iceberg, que muchas no se veían, después los valores y después los artefactos, ¿no? Y a medida que nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué erramos mucho? ¿Por qué nos demoramos mucho? Porque queremos cambiar esta parte de los artefactos. Quiero cambiar de lugar un mueble, pero no sé que detrás de eso hay un dolor que le voy a causar a la persona porque ella inconscientemente piensa que se mueve, tiene que estar ahí porque siempre ha estado ahí, porque desde que vino el dueño y lo puso ahí, nosotros no lo movemos, ¿sí? Entonces, yo voy, lo cambio el mueble y bueno, viene la resistencia, viene la organización paranoigénica, peleas, rumores, llantos, malestares, todo lo que se puedan imaginar. Entonces hay que tener como mucho cuidado cuando nos toca trabajar con la cultura y saber por dónde vamos a empezar, de qué manera nosotros vamos a poder cambiar esa cultura, de qué manera nosotros vamos a ser capaces de
de llevar adelante o de impulsar esa gestión de la cultura también, ¿no? Esto que yo les decía, en un nivel 1 están los artefactos, que tienen que ver con los aspectos visibles, ¿sí? Pero con frecuencia no descifrables. Muchas veces también hay como una creencia de que ciertas cuestiones forman parte de la cultura y no son parte del clima organizacional. El clima organizacional es más fugaz, ¿sí? Y tiene que ver con cómo nos sentimos cada día nosotros, ¿no? Es como el clima de afuera, a veces llueve, a veces hace calor, sí, así. En cambio, la cultura es algo que se queda mucho tiempo, que se arraiga muy fuertemente dentro de las personas, ¿no? Entonces, por eso les digo, por ahí no se descifran bien y los chicos terminan confundiendo cultura con clima, porque yo llego a un lugar y justo la jefa estaba gritándolas y tratándolas mal a las colaboradoras, entonces yo pienso que esta es una jefa autoritaria y no, quizás tenía que ver con el clima y no tenía que ver con la cultura, no es algo que se dé, que quede normatizado o que quede dentro de las personas como que eso pasa siempre. ¿Sí? Quizás fue en ese momento una situación por el clima, ¿sí? Eso también es donde nosotros tenemos que empezar a ver, por eso los artefactos son fáciles de ver, pero no tan fáciles. Los artefactos tienen que ver con el espacio físico, esto que yo les decía. ¿Quién tiene el escritorio más grande? ¿Quién tiene el escritorio más pequeño? ¿Quién está más cercano al jefe? ¿Quién está más alejado del jefe? Todo lo que nosotros podamos ver desde los artefactos. La capacidad tecnológica que tiene la organización, tiene más tecnología, menos tecnología. El lenguaje simbólico, las formas en las cuales se hablan dentro de la organización, con todo lo que tenga que ver con los modismos, pero también con las formas lingüísticas en sí. Por ejemplo, en la policía, si nosotros vamos a la policía, por ahí hay muchos términos que no entendemos porque ellos manejan como otro dialecto para poder hablar. En las producciones artísticas, en lo que yo puedo ver que hay dentro de las oficinas, qué es lo que tienen, cómo están decoradas, tienen premios, tienen fotografías, en eso también. En la conducta de los miembros, ¿sí? Cómo se comportan las personas que forman parte de esta organización, qué es lo que más hay colaboración, hay unión, ¿sí? Que podemos ver desde ese lugar, desde esa mirada. En un nivel 2 tienen que ver con los valores. Ya acá hay como un mayor grado de conciencia y empezamos a pensarlos también en función de eso que estoy viendo. Por eso yo les digo, el nivel 2, los valores tienen que ver con las normas, las creencias que sostienen ese nivel 1. Por eso les dice ahí confrontable con el entorno físico y con el consenso social. Con todo lo que yo veo en el nivel 1, hay un valor que lo está sosteniendo, ¿no? Y de qué manera se perciben esos valores, de qué manera le dan sentido a todo esto que va sucediendo, esos valores con los cuales nosotros vamos a trabajar dentro de esta cultura y dentro de esta organización. Y por último, las presunciones básicas, que para Shane nos habla de todas estas presunciones, ¿no? Presunciones básicas pensando, como les digo, en esas cuestiones inconscientes que nos hacen ponernos de un lado o del otro dentro de lo que es el trabajo con la cultura, ¿no? Y eso tiene que ver con la relación con el entorno, qué tipo de organización es, cómo es su relación con el entorno, es una organización que maneja el entorno o que se deja manejar por él, de qué manera se da ese contacto con todo el exterior, con todo lo que pasa, el entorno económico, social, todo el entorno, no solo el entorno físico, digamos, en sí por cercanía. La naturaleza de la realidad, el tiempo y el espacio. Qué considera que es realidad la organización? ¿De qué manera trabaja eso que considera que es realidad la organización? ¿De qué manera gestiona el tiempo y los espacios dentro de su organización? Por ejemplo, el pensar que hay organizaciones que quieren que vos hagas todo en un determinado momento, en 2 horas, que tengas todo listo, que hayas acomodado, que hayas limpiado. En cambio, hay organizaciones que les dan más tiempo para ciertas cuestiones, o sea, todo eso que tiene que ver con el manejo del tiempo. La naturaleza del género humano, con qué tipo de hombre cree la organización que son sus colaboradores. ¿Es un hombre económico, un hombre social, un hombre complejo? ¿Qué tipo de hombre
es el que la organización piensa. Entonces eso lo vamos a ver de acuerdo a qué es lo que la organización le va dando a las personas, ¿sí? Si la organización piensa que es un hombre económico, obviamente todos sus beneficios van a tener que ver con lo económico, con esa mirada desde el que para que la persona se sienta contenta, tienen que tener la parte económica satisfecha. La naturaleza de la actividad humana en función de la tarea que la persona realiza, cómo lo ve. Hay organizaciones que piensan que todas las personas que están con ellos son vagos, que todas las personas tienen como esa mirada desde ese lugar, ¿no? La naturaleza de las relaciones humanas, qué tipo de relaciones se pueden dar dentro de la organización, qué tipo de relaciones sí, qué tipo de relaciones no. También eso va dentro del inconsciente para ver qué tipo de organización estamos hablando y qué tipo de organización estamos pensando trabajar, ¿cierto? Esa es como la mirada que nosotros podemos encontrar en función de el tipo de organización. ¿Sí? Y hasta acá no me vamos a dejar porque la próxima clase vamos a empezar trabajando probablemente dimensión por dimensión. ¿Estamos? Bien. Es un poco, no sé, Sí, pero viendo un poco antes. Es como empezar a ahondar ya en este trabajo en sí, como les digo, poniendo especial énfasis en el diagnóstico, ¿no?